Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a las jornadas, en este caso virtuales, organizadas por Agradi para conmemorar el Día Mundial de la Diabetes. Antes de comenzar, espero de todo corazón que os encontréis bien de salud. Debido a esta pandemia, al estado de alarma y a la incertidumbre en la que nos encontramos, hemos tenido que adaptarnos a los tiempos que corren y realizar, por primera vez, un encuentro virtual para conmemorar nuestro día, el 14 de noviembre. Durante un tiempo vamos a prescindir del contacto físico y de unas reuniones presenciales, pero vamos a seguir a vuestro lado sacándole todo el rendimiento posible a la tecnología, en beneficio de nuestra diabetes y de una mejor calidad de vida. Este año, el lema de nuestro Día Mundial es Enfermería y Diabetes, y creo que no pueden estar más acertados. Por supuesto que todo el personal sanitario se merece nuestro respeto y admiración, pero el personal de enfermería, que en muchas ocasiones pasa desapercibido, hace una gran labor para que nosotros podamos tener todas las comodidades y facilidades a la hora de llevar un buen control de nuestra dolencia. Desde aquí os enviamos a todo el cuerpo de enfermería nuestro más cordial reconocimiento. Y ahora bien, voy a presentaros las actividades que vamos a tener a continuación. En primer lugar, nuestro presidente, don Genaro Chinchilla Maza, nos leerá el manifiesto del Día Mundial de la Diabetes. A continuación, podremos ver una entrevista realizada por nuestro amigo Javier Ceni a nuestra querida enfermera doña Raquel López Ortiz. Raquel es enfermera y educadora en diabetes en el nuevo Hospital Clínico San Cecilio de Granada, el PTS, aunque también muchos de ustedes la conoceréis por la cantidad de años que lleva colaborando con nosotros en la realización de campamentos de verano. Para terminar el día de hoy, tenemos una magnífica intervención llevada a cabo por una persona maravillosa y una gran profesional, colaboradora habitual con esta asociación, y que nos hablará de la dieta mediterránea en tiempos de pandemia. Ella no podía ser otra que la doctora doña Reyes Artacho. Con esto terminamos el día de hoy, pero mañana, domingo, día 15, también tenemos algunas sorpresas preparadas. Se retransmitirá por YouTube una videomarcha con fotos y vídeos de algunos de nuestros asociados que han querido hacernos llegar un mensaje, dándole voz a la diabetes. Por último, a través de la red social de Instagram, Juan Pablo González, ciclista profesional y embajador del Team Novo Nordisk, socio y amigo de Agradi, nos hablará de la importancia del deporte teniendo diabetes. Y todo eso lo hará en directo y subido a una bicicleta. Muchas gracias por estar con nosotros en esta situación tan difícil. Os deseo lo mejor de todo corazón. Cuidaros mucho para cuidar a los demás. Y espero que muy pronto nos podamos volver a abrazar. Manifiesto 2020, Día Mundial de la Diabetes, Enfermería y Diabetes. La Federación Española de Diabetes y todas sus federaciones y asociaciones, miembros en el marco del Día Mundial de la Diabetes, 14 de noviembre, que este año se celebra bajo el lema Enfermería y Diabetes, dice, hace público el siguiente manifiesto, en el que se recogen las solicitudes sanitarias y las administraciones públicas, a través de las que dar respuesta a las necesidades de las personas con diabetes no cubiertas aún en España. Enfermería y atención primaria. Incrementar la formación y consolidar los puestos de trabajo de los profesionales de enfermería dedicados a la diabetes. Reestructurar y reorientar hacia la cronicidad de la atención primaria, además de ponerla en mayor coordinación con la atención especializada. Educación y formación en diabetes. Aumentar e individualizar la formación y la educación diabetológica que reciben fundamentalmente las personas con diabetes tipo 2,
mediante la creación de la figura de educadora en diabetes en atención primaria. Introducir en el circuito de educación en diabetes a los familiares, así como el impulso de otros profesionales en este objetivo formativo, como es la enfermera escolar. Una cosa bastante importante. Participación en la en la toma de decisiones. Integrar a los representantes de las personas con diabetes en las comisiones y consejos en los que se toman decisiones que les afecten como colectivo. Institucionalizar canales de comunicación estables con las federaciones y asociaciones de pacientes de manera continuada y no solo en momentos puntuales o de crisis. Estrategia en diabetes del SNS. Actualizar o reformar sus objetivos y las líneas generales en el contexto de la diabetes de 2020. Incorporar nuevas realidades que afecten a las personas con diabetes de manera directa como colectivos de riesgo, como el COVID-19. España en general y las personas con diabetes en particular asisten a una situación sin precedentes que requieren medidas excepcionales y que no debe obviar la participación de los pacientes y de los representantes a través de las federaciones y asociaciones distribuidas por todo el territorio nacional. Por ello, la FEDE, como siempre y como no podría ser de otra manera, está dispuesta a colaborar en todo momento con las autoridades sanitarias en la consecución de una mejor y mayor protección en la calidad de vida de las personas con diabetes, junto al resto de agentes sanitarios. Bienvenidos a todos a este Día Mundial de la Diabetes. 2020, este año de una manera un poco diferente, un poco más telemática, dada la situación por COVID-19. Queremos daros gracias a todos los asistentes, a todos los televidentes en este caso, por acompañarnos durante toda esta jornada. En este caso, tenemos el placer de contar con Raquel López, que es enfermera del Hospital Clínico San Cecilio, de aquí de Granada, y ella se encarga de la unidad de día de diabetes, de educación diabetológica de este hospital. Dado que el lema elegido para este año, para el Día Mundial de la Diabetes, es el personal de enfermería en el cuidado de la diabetes. Y bueno, hemos tenido la oportunidad de dada la situación que hay en los hospitales y todo esto, a poder contar con Raquel, como siempre. Para los que no conozcáis a Raquel es diabética, como nosotros, es socia de Agradi, colaboradora de Agradi, y la verdad es que es parte de la familia. Bueno, Raquel, espero no haberme dejado nada en tu presentación, y bueno, ¿quién mejor que tú para que nos cuentes lo que realmente hacéis? Bueno, cuéntanos. La primera pregunta, ¿quién es Raquel? Bueno, pues buenas tardes. Raquel es un poco lo que se ve, ¿vale? Yo me alegro de vernos a las caras y estar sin mascarilla porque la verdad que es un alivio. Y realmente, pues a ver, Raquel lleva 33 años teniendo diabetes, ¿vale? Me la descubrió mi padre, que es ATS, ya jubilado, pero me la descubrió él. Y nada, después apareció mi hermano el mayor, somos 3 hermanos y mi hermano el mayor es diabético. Y mi padre y mi madre, ahora que tienen ya pues 75 años, son diabéticos tipo 2. O sea que en mi casa, casi todos, salvo mi hermano el pequeño, tenemos diabetes. Entonces, pues bueno, la verdad que
no te lo esperas, no, mi madre pues ya sabes, lo pasó muy mal con 13 años y tal, que encima era como la gran desconocida, la diabetes hace 30 y tantos años no tiene comparación con lo que es ahora, ni con los avances que hay ahora. Pero bueno, la verdad que bueno, la llevamos todo lo bien que se puede y bien, la verdad. Después, pues bueno, soy madre de 3 hijos. La verdad que yo me siento como... Estoy muy completa por todos los sitios. La verdad que contenta de estar ahora mismo pues, como educadora. La verdad que estoy muy contenta de estar en el sitio que estoy. ¿Vale? Muy bien, pues al hilo de tu educadora, quiero que nos cuentes en qué consiste lo que es el hospital de día en diabetes y, bueno, un poco vuestras funciones dentro de este departamento del hospital. Mira, un hospital de día, la verdad que lo que hace principalmente es ofrecer a las personas con diabetes una atención cercana, ¿vale? Cercana, rápida y eficaz. Lo que se evita son los ingresos hospitalarios, ¿vale? Entonces, resolvemos mucha cantidad de problemas, de dudas, vienen a preguntarnos cosas y al final, como yo digo, preguntan, hacen un reciclaje, ponen bombas con sistema integrado, acudimos a plantas, por ejemplo, a hacer los debuts de diabetes. Es una educación diabetológica completa, ¿vale? Diabetes gestacional, tipo 1, tipo 2, debut, pruebas funcionales, hemoglobina, hacemos las capilares en consulta. O sea, realmente hay, bueno, y me dejo la parte más importante, que es un poco la que ahora estamos casi, te diría yo al 100%, que es la monoutilización continua de glucosa. O sea, que es poner los sensores, ¿vale? Que unas veces están asociados a las bombas y otras veces no. Entonces, la verdad que la labor es muy, muy grande y se hace, yo creo que todo lo que se puede y más. Sí, sí. Aparte del apoyo psicológico muchas veces, ¿no? Que yo creo que Sí, también, bueno, eso siempre, eso siempre, porque mira, sí. forma parte de vosotros casi ya. Es que, Javi, si tú empiezas con una diabetes, el shock es grande. Simplemente con tener que enseñar a esa persona a ponerse la insulina, ya supone un trauma. O sea que Sí, esa parte no se ve y es verdad que yo creo que la hacemos siempre, Sí, sí. ¿vale? Y espérate, el resumen de todo esto, que yo me gusta decirlo porque mira, yo creo que lo más importante es que la educación que damos es para que los usuarios con diabetes se gestionen su propia enfermedad, ¿vale? Sí. Aquí cada uno tenemos nuestra diabetes y hay que conocer qué hacer en cada momento. Entonces yo por lo menos mi objetivo principal es que se sepa gestionar la diabetes cada persona y saber en cada momento, que ya sabes tú que es muy difícil, pues qué hacer. Y más o menos pues eso es lo que engloba un hospital de día, ¿vale? Muy bien, pues yo creo que nos ha quedado bastante claro la función que tenéis las enfermeras dentro del hospital de día y la verdad es que es muy importante. Desde Agradi siempre lo hemos dicho, hemos defendido desde que esta iniciativa salió hace bueno, relativamente poco, porque no lleva funcionando estas unidades en los centros lleva relativamente poco y la verdad es que desde las asociaciones estamos muy contentos y el feedback que nos llegan de los socios y de la gente, la verdad es que es fantástica. De hecho, para esta entrevista realizamos desde Agradi unas preguntas, ¿vale? Y han sido 5 preguntas muy sencillas, ¿no? En las que queríamos, bueno, saber un poco también la opinión de los usuarios con diabetes, pues a ver qué opinión tenían ellos, ¿no? A ver si el feedback que nos llega a nosotros, las sensaciones que vosotros tienen, en fin, comparar un poco a ver cómo va esto. Y la verdad es que han salido unos datos muy parecidos a los que teníamos. Dentro de esas 5 preguntas se preguntó, ¿sabes qué es el Hospital de Educación Diabetológica de su hospital? Y bueno, un 98% dijeron que sí. La participación de esta encuesta me parece que ha sido 56 personas, que no lo he dicho antes, y de esas 56 personas son a nivel de toda España, es decir, que no es solo a nivel de Granada, porque nosotros la lanzamos a través de correo electrónico y ha llegado muchísima gente, ha llegado a bastante gente y a nivel de toda España han contestado.
Y bueno, la primera pregunta es esa, después hemos hecho una segunda pregunta, ¿cómo valoraría usted su paso por esta unidad y la labor de su personal? Y lo dijimos del 1 al 5, 1 siendo poco positivo y 5 siendo muy positivo. Y la verdad es que un 98, un 92% de la gente ha marcado que muy positiva. Es decir, que las sensaciones que lo que a nosotros nos llega, la verdad es que se corrobora de una manera aplastante. Mejoró, y la siguiente pregunta, ¿mejoró usted el conocimiento de autocontrol de su diabetes? Y la verdad es que un 93% dice que sí. Y luego tenemos uno, ¿cómo considera usted la labor de las enfermeras en la formación de las personas con diabetes? Muy necesaria, para nada necesaria. En un 98% muy necesaria. Y luego pido un poco a la gente que haga una breve, en la última pregunta, un poco que definan la labor de las enfermeras dentro de la unidad de día. Y la verdad es que todas son muy positivas. Fenomenal el trabajo, la educación es fundamental, impresionante, bueno, un sinfín de... Bueno, casi todas las valoraciones pues muy positivas, excepto una me parece que ha escrito que bueno, que está esperando todavía para que le hagan, para que le pongan los sensores, y bueno, se quejaba un poquillo porque están tardando, pero bueno, dada la situación actual que tenemos por COVID, yo creo que es entendible que estéis saturados de trabajo y que bueno, que la verdad que no sea fácil tampoco que la gente vaya al hospital. Entonces yo creo que esa parte, pues desde mi punto de vista, creo que es entendible totalmente. Entonces, bueno, para que veas un poco a grandes rasgos, Raquel, lo que opina la gente. Y bueno, que tú nos comentes también un poco cuál es la sensación, cuál es el feedback que a vosotros os llega de los pacientes en el hospital de día. Mira, yo creo que aquí se trata de que tengan un acceso fácil, ¿vale? Entonces, es cierto que sin una buena educación diabetológica no hay manera de controlar la diabetes. Y la educación diabetológica, la mayor parte la damos las enfermeras. Entonces, resalta esa labor, ¿vale? Y yo creo que el hospital de día, pues eso, es que hemos avanzado mucho. Y es que educación, ya te digo, es que en todos los campos. Entonces, yo también creo que la gente pues tiene que tener paciencia, ¿vale? Los sensores son muchos, son todos los diabéticos tipo 1 y lo hacemos bajo criterio y seleccionamos los candidatos. En fin, que esto tiene una labor que no se ve, pero que tenemos que hacer todos los días. No es solo llegar e implantar el sistema, ¿vale? Exacto. Hay que manejarlo, la labor administrativa, en fin, y después surgen muchos problemas que después tenemos que estar pendientes de eso. Sí. Entonces se nos va mucho tiempo, pero que bueno, Sí. que yo paciencia y que llegarán, que seguro, vamos, aquí yo sé que estamos haciendo todo lo que podemos con los sensores, ¿vale? Pero que bueno, que es normal, que tú te desesperas porque no te llega, es lógico. Pero que... Muy bien. Muy al hilo de los sensores, de las nuevas tecnologías, la siguiente pregunta que te planteo es la opinión que tienes de la cantidad de información que se encuentra en Internet, tanto buena como mala. ¿Cuál es tu opinión y cuál es tu consejo a la hora de que alguien con diabetes se enfrenta a buscar por un problema que le surja en Internet y todo esto, ¿no? Que yo creo que esta aportación de parte de una formadora con diabetes es bastante importante, ¿no? Una información bastante. Mira, Javi, si nosotros nos metemos en cualquier buscador y ponemos diabetes, solo diabetes, ¿vale? Aparecen 377 millones de resultados. O sea que ahí es que no puedes realmente mirar nada. Yo aconsejo varias que yo lo utilizo mucho con vosotros, con los usuarios y tal, y van bastante bien. En principio, mira, de páginas web yo utilizo mucho Fundación para la Diabetes, ¿vale? Porque va súper bien. Son cosas muy básicas, llegan a la gente muy bien. Y otra web que utilizo es la Asociación de Diabetes de Madrid, que tiene muy buenos artículos, muy buena información. Sí. Después hay blogueros, ¿vale? Tenemos la app. En comida es un poco complicado, pero hay una app, por ejemplo, para contar raciones, que es FoodMeter,
Sí, que va súper bien. sí, ¿vale? la conozco. Va Genial. súper bien. Sí, Y después, blog y redes sociales, pues a mí me gustó mucho República Diabética, ¿vale? Funciona súper bien. Y Noches sin dormir, que sí, son para los padres pues, que tienen esos niños con la diabetes, que en fin, que muchas sí, veces sí, surgen muchas preguntas y no tenemos al lado al médico ni a la enfermera para preguntar, entonces viene claro, súper bien. muy bien. Y después, como yo soy muy de últimas tecnologías, a mí me gusta mucho el Jedi azucarado, ¿vale? Porque ahí es verdad que toda la información que te da de todos los laboratorios, de todo, viene súper contrastada. Entonces, más o menos son las que yo manejo y Sí, la verdad que la verdad es que Oscar es un referente a sí. nivel nacional con el tema, sí, 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 con el tema de la yo también lo leo, yo también lo sigo. Sí, es que la información es bastante buena y después Sí, simplemente que, hombre, que si hay posibilidad siempre de llegar a un profesional, ¿vale? Si tenéis nuestro email, nuestros teléfonos, pues la verdad que, hombre, lo primero sería contactar con nosotros. sí, Pero que es cierto que por lo menos tenemos internet, que por ahí claro. pues saca mucha información buena, ¿vale? Claro, el tema es, bueno, que des con la fuente adecuada, ¿no? Porque muchas veces Claro, desde la asociación nos hemos dado cuenta que la gente mente anuncios, se colocan los primeros en posicionamiento en internet y la información que hay no es realmente tan no, buena. Entonces, no, si buscas algo, yo creo que lo mejor es también consultaros a vosotros, ¿no? sí, Que que es lo si se básico, puede. ¿no? Así Mm. que no sea. Pues muy bien. Y pues bueno, ahora al hilo de la tecnología, pues la siguiente pregunta sería pros y contras de la tecnología a la hora de controlar nuestra diabetes. Que nos des tu opinión, si hay pros o contras, o en fin, tu opinión sobre la tecnología en diabetes. Bueno, mira, yo la verdad que en la parte tecnológica a mí me apasiona, ¿vale? Yo soy enfermera vocacional, 100%, pero aparte de mi vocación, pues he encontrado como lo que más me llama la atención y lo que más ahora mismo estoy haciendo. Hmm, Entonces yo creo que tiene mucho más pros que contras, ¿vale? El pro supremo, que es pues, que tengamos una mejor calidad de vida, ¿vale? Eso es lo importante. Que nos intentemos eso, tener una diabetes supone un esfuerzo continuo. Entonces hay sistemas, tenemos bombas inteligentes, los páncreas artificiales que realmente nos facilitan la vida diaria. Y yo creo que es un poco lo que la tendencia de ahora, entre los sensores y las bombas inteligentes, la verdad que yo creo que nos facilita mucho. Los contras, pues realmente los contras son que a la persona que se le pone una bomba con estos sistemas tiene que estar muy motivada. Si no tiene una motivación fuerte, pues cuesta trabajo porque son casi 3 meses de formación, tienes que estar muy implicado, tienes que contar, por ejemplo, gramos de hidratos, que supone un esfuerzo. O sea, son 3 meses con un gran esfuerzo por parte hmm, del usuario de bomba y de nosotros. hmm. Pero que realmente, bueno, si tú estás motivado, al final se pone y se le saca mucho partido, ¿vale? Sí, sí, Que no llegue a todo el mundo, hombre, todo el mundo no tiene esa capacidad y eso yo creo que lo bueno aquí es individualizar el tratamiento, o sea, tú no puedes ponerle una bomba a una persona que no sabe o no tiene conocimientos básicos de su diabetes, entonces la labor sería mucho más complicada, sí, pero realmente yo creo que viene como a mejorarnos la vida y yo apuesto por las bombas, vamos, al 100%. Y os voy a decir una cosa que saqué de la Asociación de Diabetes de Madrid que decía, las bombas no son un privilegio, son un derecho. Y yo creo que eso tendríamos que hacer mucho hincapié en eso. pues sí. Vale, así que más o menos ahí lo dejo. A modo de titularnos que las tecnologías han venido para quedarse, ¿no? Y que han venido también a solucionar el Problemas. gran embudo de la diabetes, por lo menos desde mi punto de vista y como usuario de bomba y de sensor. Pues Es muy que bien. tenía que llegar a más gente, Javi, porque bueno, tú y yo lo sabemos, ¿vale? Y los dos Hmm, somos usuarios de bomba y sensor asociados. Y la verdad que yo creo que tendría que llegar a más gente. Lo que pasa que, bueno, eso lleva unas connotaciones por detrás que es un sí, poco complicado, pero bueno, sí. en eso estamos por lo menos. Pero bueno, poco a poco. ¿Vale? Poco a poco y Sí, seguiremos sí, luchando poco a poco llegaremos lejos porque esto sea así. poco a Muy poco. bien.
Muy bien, muy bien. Pues bueno, ahora yo creo que nos vamos a desvincular un poquito esto de la tecnología y vamos a ir un poco a un tema actual, que yo creo que esta entrevista no podía dejar sin hacer esta pregunta, ¿no? Y bueno, para que nos digas un poco cuáles son tus recomendaciones para las personas con diabetes frente al COVID-19. Mira, yo lo que quiero transmitir un poco de tranquilidad, ¿vale? Cuidado, tenemos que tener mucho, pero no más allá del que tiene cualquier persona que no tenga diabetes, ¿vale? O sea que tranquilidad, intentar sacar la parte positiva de esto, que es un poco complicado, pero bueno, es decir, tener mente ocupada, no estar siempre pues, viendo los telediarios, la información que nos da la tele es continuamente un poco, bueno, un poco no, muy alarmante, o sea, es la realidad, pero es desligarte un poco, tener la mente ocupada en otras cosas, aprovechar la familia en estos días, ¿vale? Y que no por tener diabetes tenemos más posibilidad de contagiarnos, eso no es así, ¿vale? Lo único que nos pasaría, que es lo que, pues que sufriría una descompensación, simplemente. Si tú llevas un buen control, pues bueno, algo te va a descompensar, pero tampoco sabemos cómo te puede afectar, ¿vale? Sería un poco las consecuencias de este virus para las personas con diabetes que te podría llegar a descompensar la diabetes. Bueno, y si no tienes un buen control y llegas a tener complicaciones, pues no. Supongo que esas complicaciones se verían agravadas Se por este agravan, pero si mal. tú tienes un buen control y tal, pues a lo mejor la pasas leve, te descompensa un poco el control glucémico y poco más, ¿vale? Tampoco Vale. vamos a hacer, o sea, que es que tampoco se sabe nada a ciencia cierta. Claro, es que O llevamos sea, que no, relativamente poco con el virus, entonces no tenemos claro, tampoco. Habrá una muestra, supongo, de gente con diabetes que la haya padecido y gente sí. que la haya ido mejor o mejor, dependiendo de la viralidad, ¿no? Que tengamos mucho cuidado Y y ya ya está. está. Y que Protege, cuidemos la protege. diabetes nuestra, que Y ya cuidemos está. nuestra diabetes, que es la Sí. que tenemos que cuidar. Y ya está, que nos pongamos la mascarilla y bueno, Sí, que bueno. intentemos Eso sin duda, eso no se puede dejar de hacer. correcto. Muy bien, Raquel. Pues, pues bueno, ya yo creo que para finalizar, te voy a hacer una pregunta un poco difícil, yo creo. Y la verdad es que bueno, que voy a pedir que te mojes un poquito. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo va el futuro de la diabetes dentro de 10 años? Mira, Javi, yo esa pregunta la veo la más fácil, fíjate, porque resulta que yo lo veo como la canción de Diego Torres. Yo me gusta mucho la música y lo veo color esperanza, ¿vale? Y el color esperanza es verde. Y el verde es el tiempo en rango, ¿vale? Es el tiempo en rango que ahora, con todos estos mecanismos, con la monitorización, tenemos. Sí, Entonces, más de un 70% del tiempo en rango sin hipoglucemia, la verdad que nos da mucha esperanza. Y yo abogo al 100% por esto, ¿vale? Así que bueno, esa es mi opinión. Mejora, seguro. me acabo de quedar con la boca abierta porque quizás fuese una pregunta yo creo que muy difícil. Quizás a mí me costaría mucho contestar. Y de la manera que la has contestado tú me ha encantado porque la has comparado aparte con una canción, con un Sí, color y dando una nota de positividad pues bastante fuerte. Yo creo que la verdad es que eso espero, eso espero. me ha encantado tu respuesta. Pues Bueno, bueno, Raquel, hasta aquí la entrevista. Que muchas gracias por tu colaboración, por tu bondad con la asociación siempre estás atenta. Es decir, nosotros levantamos el teléfono, te llamamos y te pedimos esta colaboración y tú sin dudarlo, cayendo la que está cayendo, pues no dudaste ni un segundo en facilitarnos la posibilidad de poder entrevistarte, de darte a conocer y de bueno, como siempre, estás ahí al pie del cañón con la asociación, como persona con diabetes y como profesional. Y la verdad es que para nosotros es un placer, un orgullo tenerte en nuestra asociación, que sea participativa, activa, y la verdad es que se agradece mucho tener personas como tú a nuestro alrededor. Muchas gracias, ya te Raquel. voy a cortar que me está sacando los colores. Javi, gracias a vosotros siempre. Yo con Agradi le tengo un cariño impresionante a lo que es la asociación, a todos vosotros. Ya lo sabes que yo, más que colaboradora, yo me siento parte de, ¿vale? De todos Sí, vosotros.
y siempre lo que necesitéis, espero estar ahí, ¿vale? Yo creo que sí. Y hasta que gracias a vosotros, ¿vale? Venga. Pues muchas gracias por todo y nos vemos en una próxima ocasión, ¿vale? Espero que este año en los campamentos, no vamos a, tal y como están las cosas, no vamos a decir nada, pero espero que este año en los campamentos podamos tenemos contar que con volver, tenemos que retomar los campamentos, Javi, que se nos ha quedado ahí este año. Este año se nos ha clavado la espina, hasta los que no hemos podido. Pues muchas gracias, lo dicho, Raquel, y un beso grande a todos. Y un beso grande para ti también y los tuyos, ¿vale? Buenas tardes, soy Reyes Artacho Martín Lagos, catedrática de Nutrición y Bromatología en la Universidad de Granada. Y antes de empezar con mi charla, quisiera agradecer a Gradi la gran oportunidad que me ha dado de compartir este Día Mundial de la Diabetes con todos vosotros. Un día extraño, me hubiera gustado más estar todos de forma presencial, pero bueno, estas son las circunstancias. Este Día Mundial de la Diabetes está dedicado a reconocer la gran labor que está haciendo el personal de enfermería en la educación diabetológica. Me uno a este reconocimiento y también agradecer al personal de enfermería su papel, su implicación en el cuidado de los enfermos de COVID durante estos tiempos tan extraños que estamos padeciendo. El tema de mi charla es dieta mediterránea y diabetes en tiempos de pandemia. Actualmente sabemos que la diabetes es uno de los principales problemas de salud pública a nivel global. En el año 2017 estaban diagnosticados 425 millones de personas con diabetes en el mundo y se prevé un aumento importante en el año 45. En el año 45 podemos llegar a unos 630 millones de personas con esta patología. Del total de estas personas con diabetes, el 90% son diabéticos tipo 2. Y este aumento importante en la diabetes, sobre todo en la diabetes tipo 2, se relaciona con el envejecimiento poblacional. La edad de por sí es un factor de riesgo de la diabetes y también con el aumento del sedentarismo, de la obesidad y las dietas no adecuadas. El tratamiento actual de la diabetes se basa en 4 pilares: alimentación, ejercicio físico, tratamiento farmacológico, bien con antidiabéticos orales o bien con insulina, y una educación diabetológica adecuada. Cuando funcionan estos 4 pilares de forma adecuada y relacionados entre ellos, hablaremos de un buen control metabólico. Sin embargo, cambios en los hábitos de vida, sobre todo cambios en la alimentación y en el ejercicio físico, pueden originar cambios perjudiciales en ese control metabólico. Y esos cambios de hábitos de vida es lo que ha pasado, lo que se ha generado durante la situación de confinamiento que tuvimos en la primavera pasada. El confinamiento ha modificado los hábitos de vida en la población en todos los países del mundo. En los últimos 4 o 6 meses hay una enorme cantidad de publicaciones científicas que nos están diciendo cómo este estado de confinamiento ha afectado a la salud psicológica, a la alimentación, a la actividad física, en población sana y en población con distintas patologías. Lo más importante del confinamiento es que hemos cambiado la forma de alimentarnos, porque hemos modificado la forma de comprar alimentos. Y esto conlleva a introducir alimentos que de otra manera, de forma tradicional, no lo hubiéramos metido en nuestra cesta de la compra. Hemos modificado también el tiempo dedicado a la comida. Hay estudios que nos indican que la gente se ha dedicado a cuidarse más, a disminuir el peso, a cocinar más, a hacer una dieta más saludable, más relacionada con la dieta mediterránea. Por ejemplo, nuestro grupo de investigación ha hecho un trabajo en 8.000 adultos en España y ha visto que en las primeras semanas de confinamiento pues la dieta ha sido más saludable, ha aumentado la adherencia a la dieta mediterránea, pero también ha aumentado la inactividad física. Otra característica importante es la sobrealimentación,
estamos más tiempo en casa, trabajamos más tiempo en la casa, tenemos más acceso a poder abrir el frigorífico cuando tenemos hambre. Nos conocemos todas las series de Netflix, estamos saturados, estamos tristes, estamos cansados, estamos estresados y todas estas sensaciones también nos ayudan a comer un poquito más que de lo que deberíamos. Bien, pues todos estos estudios lo que nos están diciendo que hay dos patrones de conducta fundamentales: mayor inactividad física y un consumo mayor de alimentos. Estudios específicos sobre cómo ha afectado el confinamiento en pacientes con diabéticos hay pocos. Se ha publicado un estudio sobre diabéticos tipo 2 con sobrepeso en un hospital en Madrid. Se han estudiado los hábitos alimenticios y se ha visto que la ingesta de determinados grupos de alimentos ha aumentado en el confinamiento. Así, por ejemplo, ha aumentado la ingesta de alimentos azucarados, ha aumentado también la ingesta de los snacks y también, por una parte, algo positivo, ha aumentado la ingesta del grupo de los vegetales. Los demás grupos de alimentos no han sufrido ningún tipo de modificación con esta situación de confinamiento. Pero si vemos cómo se ha modificado la actividad física de estos pacientes diabéticos tipo 2, vemos que durante el confinamiento ha aumentado el número de horas que estamos sentados, ha disminuido el número de minutos a la semana dedicados a actividades aeróbicas como puede ser el andar, y también ha disminuido el número de minutos dedicados a la semana en actividades actividades moderadas. Bien, esto es importante porque está reflejando una situación que, si se tuviera que mantener en el tiempo, podría tener un impacto negativo sobre el control metabólico en los diabéticos tipo 2. Pero si hemos visto que hay cambios en la alimentación, lo que nos interesa saber es cuáles son las bases de una terapia nutricional en pacientes diabéticos tipo 2. La Asociación Americana de Diabetes, la ADA, publica periódicamente unos documentos de consenso en los que, basados en la evidencia científica, aporta una serie de consejos sobre cuál tiene que ser la dieta en este tipo de pacientes. Estos consejos que aporta la ADA, estas recomendaciones, sirven tanto para utilizarse en la clínica como en la investigación. Y lo primero que aparece es que la terapia nutricional debe promover patrones dietéticos saludables para mejorar la salud en general. ¿Y esto qué significa? Significa que la dieta nos tiene que aportar la cantidad de energía necesaria y de nutrientes y micronutrientes para obtener un estado óptimo de salud. Y la ADA recomienda una serie de patrones dietéticos que se ha visto que son beneficiosos para la diabetes tipo 2. Entre ellos se habla de la dieta mediterránea, el patrón dietético de la dieta mediterránea. Y hay evidencia científica que nos indica que la dieta mediterránea reduce el riesgo de padecer una diabetes tipo 2, disminuye los niveles de hemoglobina glicosilada, disminuye los triglicéridos y también disminuye el riesgo de eventos cardiovasculares. Esta dieta mediterránea se basa en una alimentación con alimentos de origen vegetal, el consumo en las comidas principales de distintos tipos de frutas, de verduras, de cereales integrales como el pan, como la pasta, y la utilización del aceite de oliva virgen extra. También diariamente se consumen frutos secos, legumbres y distintas hierbas aromáticas que son responsables de los distintos aromas, sabores característicos de los platos de la dieta mediterránea. Los derivados lácteos se deben de consumir 2 veces a la semana. Principalmente van a ser desnatados, bajos en grasa y principalmente fermentados. Los alimentos de origen animal se encuentran en la parte de arriba de la pirámide. Se indica una ingesta de huevos a la semana de hasta 4 días, las carnes blancas no más de 2 raciones a la semana, y se consume un pescado adecuado de unas raciones, más de 3 raciones de pescado a la semana. Las carnes rojas, los embutidos, los alimentos procesados se dejan en la parte de arriba de la pirámide con un consumo ocasional. Pero la dieta mediterránea es algo más que consumo de distintos grupos de alimentos en una relación determinada.
La dieta mediterránea es una forma de vida que se caracteriza por la actividad física diaria, por el descanso adecuado, por la participación o la relación en torno a la alimentación, por la utilización de productos estacionales, alimentos locales, respetuosos con el medio ambiente. Y todo ello hace que la dieta mediterránea actualmente no solamente sea interesante desde el punto de vista nutricional, sino que también se considera que es una dieta responsable con el medio ambiente y es una dieta sostenible. Bien, pero además de esto, para las personas con diabetes, la dieta tiene que servir para algo más. La dieta tiene que individualizarse. ¿Para qué? Para que con la dieta se ayude a mantener unos niveles de hemoglobina glicosilada adecuada y un perfil lipídico y una tensión arterial dentro de los rangos normales. También la dieta mediterránea debe servir para mantener el peso adecuado, si es necesario disminuir el peso, para retrasar y prevenir complicaciones, tanto complicaciones agudas como complicaciones crónicas de la diabetes. Se debe de mantener el placer de comer y, por último, la terapia nutricional debe de proporcionar herramientas al paciente que le permitan una planificación adecuada de los menús. Una vez que el paciente ya tiene una educación nutricional, tenemos que darle herramientas para que pueda volar un poco solo, para que se pueda planificar sus menús. Y para eso tenemos ahora mismo una gran cantidad de apps, una gran cantidad de webs que dan muchísima información sobre la dieta y diabetes. El problema de ella es que muchas veces esa información no es verídica, es información falsa y lo que están dando a conocer son formas de alimentación que no tienen nada que ver con la salud y que a largo plazo pueden incluso tener efectos perjudiciales. Cuando queramos ver alguna página web, alguna app, tenemos que asegurarnos de que la información que allí aparezca sea una información fiable y para eso debe estar avalada por sociedades científicas, por profesionales de la salud y siempre la información que se muestra debe estar basada en la evidencia científica. ¿Y eso qué significa? Que las opiniones de los expertos, las opiniones de diabéticos, no es evidencia científica, son opiniones personales, pero ya está. La evidencia científica se construye y se construye a partir de resultados de estudios que se han hecho en personas, de resultados de esos estudios, de la comparación de los resultados que se han obtenido en esos estudios, de la integración de todos los resultados en lo que son las revisiones sistemáticas para poder sacar conclusiones adecuadas y también del estudio conjunto de esas revisiones sistemáticas y añadirle un tratamiento específico determinado para poder obtener metaanálisis. La máxima nivel de evidencia científica es lo que nos dicen los metaanálisis. Y en estos temas que intentan relacionar dieta o salud o algunas patologías con la salud, es fundamental ver cuáles son las conclusiones que se han obtenido en estas revisiones científicas o bien en los metaanálisis. Bien, hemos dicho que la obesidad es un factor de riesgo en la diabetes tipo 2. Se sabe que las personas obesas tienen un riesgo hasta 30 veces superior de desarrollar este tipo de diabetes que las personas con mismo peso. Y también se sabe que una pérdida pequeña de peso en estos obesos de un 5 o un 7% de su peso mejora el perfil lipídico, los valores de glucosa y la hemoglobina glicosilada. Para hacer un control de peso hay que seguir un seguimiento estricto. Los dietistas nutricionistas son los profesionales adecuados para llevar todo esto a la educación nutricional en el diabético. Se deben de utilizar dietas hipocalóricas, se pueden utilizar dietas con bajo contenido en hidratos de carbono, pero siempre supervisadas por un especialista y siempre junto con la actividad física. Los efectos beneficiosos que puede utilizar, que puede presentar una dieta sobre la salud, se ven mejorados, se van aumentados siempre que haya una actividad física, ya que la actividad física no solamente ayuda a perder o a mantener peso, sino que la actividad física mejora el bienestar mental, disminuye el estrés, previene la pérdida de masa ósea, reduce el riesgo cardiovascular y también mejora la sensibilidad a la insulina. Esta actividad física también tiene que estar programada
por profesionales del ejercicio y integrar tanto ejercicios aeróbicos como ejercicios de fuerza y de resistencia. Si seguimos hablando de las características de la dieta para los diabéticos tipo 2, quizá uno de los principales aspectos más controvertidos actualmente son los hidratos de carbono y la grasa. La Asociación Americana de Diabetes, en su consenso, indica que su aporte debe ser individualizado en función de los patrones dietéticos, de las preferencias y de los objetivos metabólicos establecidos para cada individuo. En el caso concreto de la dieta mediterránea sí que tenemos ya rango. El perfil calórico de la dieta mediterránea indica que los hidratos de carbono deben de proporcionar del 45 al 55% de la energía, la grasa un 30 a un 35% y la proteína de un 10 a un 15%. Pero actualmente, más que hablar de cifras, lo importante no es la cantidad de estos macronutrientes, sino que es más importante hablar de calidad. En los hidratos de carbono, el problema todos sabemos que son la principal fuente de energía para las células. La glucosa es el único hidrato de carbono que nos encontramos en la sangre y también la ingesta de hidratos de carbono es el primer condicionante que va a determinar los niveles de glucosa postprandial. En la dieta del diabético, sobre todo si estamos hablando de diabéticos con insulina, hay que cuantificar la ingesta de hidratos de carbono. Esa cuantificación se puede hacer o bien con el método del plato o bien con el método de los intercambios o raciones de hidratos de carbono. Este método de intercambio o de raciones de hidratos de carbono se basa en establecer que una ración de hidratos de carbono es la cantidad de alimento que aporta 10 gramos de este macronutriente. Pero también quisiera hacer un llamamiento. La planificación de dietas para diabéticos no es solamente contar raciones de hidratos de carbono. Tenemos que ir un poco más allá. En primer lugar, ver la calidad de esos hidratos de carbono. Podemos clasificar los hidratos de carbono en 3 tipos. Hidratos de carbono complejos, que son los almidones. Los almidones tienen una estructura muy compleja. Están formados por cadenas de glucosa unidas entre sí. Y para que esa glucosa pueda absorberse, tienen que actuar determinados enzimas, principalmente a nivel intestinal, y tienen que ir rompiendo esos enlaces. Esto es un proceso lento y, por tanto, necesita un proceso de digestión. Y esto hace que la velocidad de absorción de estos hidratos de carbono complejos sea lenta. El almidón se encuentra en los cereales, en las leguminosas, en la patata, en los frutos secos, en la verdura. También tenemos hidratos de carbono simples que tienen una estructura más pequeñita. Puede ser la glucosa es simplemente un monómero o pueden ser 2 monómeros unidos entre sí. Hablamos así de la lactosa y hablamos así de la sacarosa. Estos hidratos de carbono simples o requieren simplemente una enzima para hidrolizarse o bien, como la glucosa, no necesita hidrolizarse y va a tener una altísima velocidad de absorción. Y por último está la fibra, que es otro tipo de hidratos de carbono que se caracteriza porque en el intestino delgado no hay enzimas capaces de hidrolizarla y por tanto a nivel intestinal no se va a absorber. Cuando nosotros ingerimos un alimento que tiene hidratos de carbono, se produce un aumento y una disminución de glucemia en sangre como consecuencia de la acción de la insulina. Nosotros nos interesa cuantificar la respuesta glucémica de los distintos alimentos que tienen hidratos de carbono y para ello se utiliza el denominado índice glucémico. El índice glucémico compara el aumento de glucosa en sangre tras la ingesta de 50 gramos de hidratos de carbono de un alimento con respecto a la ingesta de 50 gramos de glucosa que se toma como referente. Como la glucosa se va a absorber muy bien, la respuesta glucémica de la glucosa va a ser muy grande, la consideramos como un valor de 100 y la respuesta glucémica de los distintos alimentos la vamos comparando con la glucosa. Y así los alimentos se clasifican en alto índice glucémico de 70 a 100 y alimentos de índice glucémico bajo menor de 50 y alimentos de índice
glucémico medio entre 50 y 70. ¿Y de qué depende este índice glucémico? Pues en principio depende del tipo de hidratos de carbono. Si nosotros tomamos una ración de hidratos de carbono, esa respuesta glucémica va a ser distinta si son a base de azúcar, que estamos hablando de un disacárido que se va a absorber rápidamente, o bien a partir de garbanzos, de 20 gramos de garbanzos, que son almidones, y por tanto requiere un tiempo de digestión y esa respuesta glucémica va a ser menor. Pero también hay que considerar otros componentes del alimento, otros componentes como la fibra y la grasa, que lo que van a hacer es disminuir la absorción de glucosa. Veremos el ejemplo del pan blanco y simplemente deciros que en el caso, por ejemplo, de una hipoglucemia, se necesitan tomar alimentos, se necesita tomar que tengan un alto índice glucémico, ¿vale? Se toma zumo, se toma pastillas de glucosa, pero, por ejemplo, no se nos ocurre intentar salir de una hipoglucemia con un bombón. ¿Por qué? Porque el bombón tiene grasa y esa grasa disminuye también la absorción de la glucosa. Otro aspecto a tener en cuenta es el procesado. Por ejemplo, en la pasta. No es igual tomar una pasta cocida al dente que una pasta sobrecocida. En España es frecuente que sobrecocinemos la pasta y esa pasta sobrecocinada lo que estamos haciendo es hacer mucho más laxos, menos fuertes esos enlaces de glucosa que forman el almidón y por tanto es más fácil que actúe hidrolizando la glucosa del almidón los enzimas. Por eso se recomienda la pasta cocida al dente para que el proceso de digestión sea más lento y para que esa velocidad de absorción de la glucosa sea menor. Los hidratos de los alimentos con bajo índice glucémico desde el punto de vista nutricional son muy saludables, tienen unas estructuras muy complejas y aparte de esta característica con respecto a la respuesta glucémica, contienen mayor cantidad de fibra, contienen mayor cantidad de vitaminas y de minerales y por tanto en la dieta, no solamente en la dieta del diabético, sino en la dieta de cualquier persona sana, se aconseja estos alimentos con bajo índice glucémico. Hay tablas de hidratos de carbono, como la publicada por la Fundación para la Diabetes, en la que no solamente aparecen los gramos que se corresponden con cada ración de hidratos de carbono, sino que aparecen al final una columna con el semáforo correspondiente al índice glucémico, alimentos con alto índice glucémico en rojo, en amarillo, intermedio y bajo índice glucémico en verde. Me gustaría, por ejemplo, que viéramos la diferencia en el índice glucémico del pan blanco, tiene un altísimo índice glucémico, con respecto al pan integral, que está en verde, tiene un bajo índice glucémico. Y esto está relacionado, como veremos ahora, con la fibra. Y la fibra es la parte comestible de las plantas que es resistente a la digestión y por tanto no se va a absorber en el intestino delgado, pero puede ser fermentada por la microbiota del colon. La ingesta aconsejada de fibra en la dieta de las personas con diabetes es similar a las personas sanas, unos 20, 30 hasta 38 gramos al día. Y las principales fuentes de fibra en la dieta son los cereales integrales, las legumbres, las verduras, las frutas, los frutos secos. Pero hay que conocer composición de alimentos porque incluso en el grupo de las verduras, en el grupo de las frutas, hay una variedad importante en cuanto al contenido en fibra entre unos tipos y otros. Bien, hablaba del pan porque si consideramos una ración de hidratos de carbono serían 20 gramos de pan. En el caso del pan blanco aporta 1 gramo de fibra y en el caso del pan integral aportaría 2,2 gramos de fibra. Si en una dieta que hemos planificado por el sistema de intercambios tenemos 5 intercambios de hidratos de carbono como pan, pues si tomamos pan blanco estaríamos tomando 5 gramos de fibra y si tomáramos pan integral llegamos a los 11 gramos de fibra, prácticamente un poquito menos de la mitad de las cantidades de fibra aconsejadas. ¿Y cuál es la diferencia además entre el pan blanco y el pan integral? Para poder estudiarla, para poder verla más fácilmente, os he pintado aquí, os he puesto aquí un ejemplo de lo que sería la estructura de un grano de un cereal. Los granos de los cereales se caracterizan por tener aquí esta parte pequeñita, que sería el germen. Son ácidos grasos poliinsaturados, vitaminas liposolubles, principalmente vitamina E.
la parte interna que es el endospermo. Aquí es donde estaría todo el almidón y pequeñas cantidades de proteínas, más o menos en función del tipo del cereal, pero lo más importante es la capa externa. Los cereales, los granos de los cereales están cubiertos por una capa externa, se llama salvado, y esta capa externa tiene un altísimo contenido no solamente en fibra, sino también en minerales y en vitaminas del grupo. ¿Y qué hace la industria cuando moltura estos cereales para obtener las distintas harinas? Pues para obtener la harina blanca, los cereales, la harina refinada, las harinas blancas, lo que hace es que antes le quita el germen, le quita las cubiertas y por tanto lo único que moltura es el endospermo. Van a ser harinas blancas que desde el punto de vista nutricional lo único que nos van a aportar son almidones y algo de proteína. Con estas harinas blancas se elabora este pan blanco. Tenemos otra opción. Al triturar el grano, trituramos el grano al completo y por tanto en esas harinas integrales que obtenemos tenemos alto contenido en fibra, alto contenido en vitaminas del grupo B principalmente y un alto contenido en minerales. Por eso no solamente es importante fijarnos en el contenido en fibra, sino que en el caso de los cereales no solamente van a aportar fibra, sino también vitaminas y también minerales. Y la fibra es fundamental en la dieta de la persona con diabetes, en primer lugar porque va a controlar la ingesta calórica, está relacionada con la saciedad y esto hace que sea importante cuando queremos bajar el peso o bien mantener un peso adecuado. A nivel del estómago, cuando tomamos fibra, hay un tipo de fibra que es la fibra soluble, que se va a hinchar con el agua, va a formar unas estructuras grandes, una especie como de geles, que lo que van a hacer es, van a producir una distensión en la pared del estómago y esta distensión está relacionada con la saciedad. También la fibra, cuando se encuentra en el intestino delgado, disminuye la absorción de glucosa, disminuye la absorción de grasa, de colesterol y de ácidos biliares. Es como si de alguna forma atrapara estos nutrientes que se van a eliminar directamente con la fibra por lo que es el bolo fecal. También la presencia de fibra a nivel del intestino delgado incrementa la producción de determinadas hormonas intestinales como la colecistoquinina, que aumenta la liberación de la insulina y mejora la resistencia a la insulina. Parte de la fibra soluble, también va a ser fermentada por la microbiota intestinal. Se van a producir una disminución de pH, una acidez adecuada para que haya un crecimiento bacteriano de bacterias adecuadas para la salud y también se van a sintetizar una serie de compuestos de bajo peso molecular como el butirato. El butirato se ha visto que no solamente es fundamental para mejorar o para proteger todo lo que es la mucosa del colon, sino que también se ha visto que mejora la resistencia a la insulina. Y por último, la fibra, y en este caso la fibra insoluble, aumenta el tamaño del bolo fecal y por tanto va a actuar como laxante. Bien, pero nosotros no comemos nutrientes, comemos alimentos y por tanto tenemos que fijarnos en cuáles son las características de estos grupos de alimentos que contienen los nutrientes que nos interesan. Hemos hablado en la pirámide de la alimentación, en primer lugar, cereales integrales, ya hemos justificado el porqué. También en el caso de las frutas, de las verduras, tenemos que tomar una amplia variabilidad en el número de frutas y las verduras. Podemos basarnos en tomar frutas de formas y de colores distintos porque tienen distintos micronutrientes, distintas vitaminas, distintos minerales. En las frutas, en las verduras podemos aprovechar el agua de cocción, va a ser rica en minerales y en vitaminas hidrosolubles. No utilizar bicarbonato cuando cozamos en el cocinado de las verduras, porque este bicarbonato lo que hace es que va a inactivar, va a destruir las vitaminas hidrosolubles. Tomar verduras tanto cocidas como en ensalada y conocer qué grupos de alimentos son o tienen una alta densidad en algunas vitaminas. En concreto, por ejemplo, hay frutas como la naranja, el kiwi, la piña, la fresa, que tienen un alto contenido en vitamina C, pero si nuestra alimentación se basa, por ejemplo,
en manzana, pera y plátano, pues realmente esas frutas no nos estarían aportando la cantidad de vitamina C que deberían. Bien, estos alimentos de origen vegetal, además de ser ricos en minerales, en vitaminas, también tienen una alta cantidad de compuestos bioactivos. Los compuestos bioactivos están de moda actualmente, se encuentran en cantidades muy pequeñas en los alimentos de origen vegetal. Principalmente son compuestos fenólicos que se encuentran en verduras, en hortalizas, en la cerveza, en el té, en el aceite de oliva, en las legumbres y que generalmente tienen importantes efectos beneficiosos sobre la salud. Actúan como antioxidantes, disminuyendo la formación de radicales libres, inhiben enzimas relacionadas con la síntesis de colesterol, bloquean o suprimen determinadas rutas carcinogénicas, también disminuyen la absorción de colesterol y, por ejemplo, el licopeno se encuentra en el tomate, un potentísimo antioxidante, el betacaroteno que se encuentra en la zanahoria es una provitamina. Todos estos compuestos bioactivos, sus efectos sobre la salud, nos están permitiendo explicar los efectos beneficiosos que tiene la dieta mediterránea y que en principio pues solamente se explicaban debido a el interés del aceite de oliva, el interés de los macronutrientes, de las vitaminas, de los minerales y ya estos compuestos bioactivos nos están explicando algo más de esta dieta mediterránea. Bien, me gustaría hacer una mención especial al grupo de los lácteos. En el sistema de intercambio, los lácteos aparecen como alimentos que se van a cuantificar como raciones de hidratos de carbono. Aquí tenemos lo que se correspondería con la leche y con el yogur. Pero deciros que desde el punto de vista nutricional, la leche no nos interesa porque nos aporte 10 gramos de hidratos de carbono, una ración. La leche nos interesa porque es un alimento plástico, es un alimento que tiene una alta cantidad de calcio y también proteínas de calidad. Y este calcio nos sirve para construir, para que crezca el tejido óseo, para que ese tejido óseo tenga una densidad adecuada. También la leche es importante porque nos aporta vitaminas liposolubles. En este caso, cuando la industria lo que hace es que elimina la grasa saturada, también lo que está haciendo es eliminar las vitaminas liposolubles que aporta esta grasa. ¿Qué hace la industria alimentaria? Pues eliminamos la grasa, pero adicionamos estas vitaminas a la leche. Y quiero hacer mención por esto, no solamente por el valor nutricional, porque a veces, sobre todo en Internet, nos vamos a encontrar con plantillas de dietas por intercambio y muchas de ellas, los lácteos, solo aparece un intercambio en el desayuno. Y con un intercambio, que se corresponde a un vaso de leche o a 2 yogures blancos, no es suficiente a veces para asegurarnos la cantidad de calcio que necesitamos. Es verdad que hay otras fuentes de calcio que son importantes, pero el calcio de la leche y de los derivados lácteos es un calcio muy biodisponible. Podemos encontrar otras fuentes de calcio, pero tradicionalmente en nuestra dieta en España tomamos 2-3 vasos de leche o los equivalentes al día. Y esto es importante porque los adolescentes tienen unas necesidades de calcio muy elevadas, de unos 1.300 miligramos al día, y son necesarios no solamente para que aumente el tamaño, del hueso, sino para que vaya aumentando la densidad mineral ósea. ¿Por qué es importante? Porque a partir de los 20 años, esa densidad mineral ósea se va a mantener constante y solamente va a empezar a disminuir. En el caso, por ejemplo, de la mujer, a partir de la menopausia, se empieza a perder calcio del hueso y también en las personas mayores, a partir de los 70 años más o menos, por falta de vitamina D, empieza a no absorberse el calcio. Es fundamental, por tanto, que la dieta nos aporte unas cantidades adecuadas de calcio para que cuando empecemos a perder ese calcio partamos de una densidad ósea adecuada. Bien, otra característica importante de la dieta mediterránea es la grasa. La grasa la podemos clasificar en grasa visible y grasa invisible. La grasa visible es aquella que nosotros adicionamos de forma voluntaria, como puede ser el aceite de oliva virgen, como puede ser el tocino, como puede ser la mantequilla, ¿vale? Pero la grasa invisible es aquella
que se encuentra formando parte de la estructura de los alimentos y por tanto nosotros no podemos cuantificarla ni podemos separarla. Y nos referimos a la carne, a la grasa de la carne, a la grasa del huevo, a la grasa del pescado, a la grasa de los alimentos procesados. Estas grasas también tenemos que ver cuáles son sus características, no solamente si es grasa visible e invisible, sino también cuáles son sus características desde el punto de vista nutricional. En la dieta del diabético hay que dar grasas de calidad porque una grasa adecuada, también protege frente al daño cardiovascular. Y en este sentido hay grasas saturadas que se encuentran principalmente en la carne, en la leche, en la bollería, que se conoce que esas grasas saturadas están relacionadas con un aumento de colesterol en sangre y por tanto un aumento en la posibilidad de formación de placas de ateroma, por ejemplo. Las grasas monoinsaturadas omega 9 tipo ácido oleico, que se encuentran principalmente en el aceite de oliva. Las grasas poliinsaturadas, grasas omega 6 que se encuentran en aceites de semilla, como puede ser el aceite del girasol, el aceite de soja. Las grasas poliinsaturadas omega 3 que se encuentran en aceites de pescado y en los frutos secos. Estas grasas son las grasas más cardiosaludables, pero tiene que haber una relación adecuada entre ellas. También el colesterol es una grasa que nos la aportan exclusivamente alimentos de origen animal y también todo el aporte de vitaminas y liposolubles van a estar vehiculadas en la dieta por la grasa. El aceite de oliva virgen fue el primer componente de la dieta mediterránea que se empezó a estudiar para ver sus efectos beneficiosos sobre las enfermedades cardiovasculares. En principio se pensaba que todos sus efectos beneficiosos se debían al alto contenido en ácido oleico. Ya se ha visto que no solamente es el ácido oleico, sino toda la serie de compuestos fenólicos, compuestos antioxidantes que tienen en su composición. Y esa ingesta adecuada de aceite de oliva virgen extra se relaciona con una disminución de colesterol en sangre, disminución de la presión sanguínea y también con un aumento importante de la sensibilidad a la insulina. Los ácidos grasos omega 3 de cadena larga, principalmente el eicosapentanoico y el docosahexaenoico, se encuentran exclusivamente en la grasa del pescado. Estos ácidos grasos de cadena larga disminuyen los triglicéridos, disminuyen la velocidad del crecimiento de la placa de ateroma, son dilatadores arteriales, previenen la parada cardíaca y también actúan como antiagregantes plaquetarios y por eso es importante tomar al mínimo 3 raciones, 3 veces pescado a la semana. Si seguimos hablando de grupos de alimentos, el sistema de intercambio no solamente va a cuantificar los hidratos de carbono, sino que también tiene que cuantificar las cantidades de proteína como intercambios de proteína. Los distintos grupos de alimentos proteicos, las carnes nos van a aportar hierro, nos van a aportar zinc, vitamina A, vitamina D, colesterol. El pescado es una fuente importantísima de yodo, de vitamina D, también de colesterol. Los huevos, aparte de aportar colesterol, nos van a aportar vitamina A, luteína, lecitinas y, por tanto, también la principal característica de estos grupos de alimentos proteicos va a ser la cantidad y la calidad distinta de la grasa, como hemos visto anteriormente. Bien, para acabar, lo que me gustaría es quedarnos con unas ideas claras. La primera de ellas es que la dieta mediterránea es uno de los patrones dietéticos más saludables y que mayores beneficios tiene sobre la salud. Es una dieta que está basada en alimentos de origen vegetal, que proporciona una óptima cantidad de macro y micronutrientes y de compuestos bioactivos. Y esta composición lo hace que se puedan explicar sus propiedades como antioxidantes, antiinflamatorias e inmunorreguladoras. Además, la dieta mediterránea se caracteriza por ser una dieta muy frugal, con un bajo contenido energético, lo que permite también mantener o alcanzar un peso adecuado. En el caso concreto de la diabetes tipo 2, instituciones como la Asociación Americana de Diabetes indica que esta dieta puede ser
un patrón dietético adecuado para mejorar el control metabólico y disminuir los riesgos cardiovasculares asociados a la diabetes tipo 2. También importante es que la dieta mediterránea mantiene el placer de comer y es un tesoro que tenemos los países mediterráneos, que ha sido reconocido como patrimonio cultural inmaterial por la UNESCO desde 1990. Bien, y nada más, muchas gracias por su atención.